¿Cuántos de ustedes, sean honestos, estamos en la iglesia, han hecho compras por Temu? Temu es una plataforma en línea en la cual vende un montón de productos que te los presentan de una forma bien llamativa a un gran precio, y tú dices, wow, eso yo no lo necesito, pero a ese precio debo considerarlo. La realidad de Temu es que cuando tú compras algo y lo recibes, te das cuenta por qué era tan barato. Porque no era lo que parecía. Recientemente en mi casa se ordenó un gran cuadro que aparecía como un pastor de oveja, con una oveja en sus brazos. Y era un dibujo hermoso, era un marco que creo que los planes era darle una exhibición para que sea visto en un lugar amplio, ¿no? Y teníamos esta imagen del cuadro, pero cuando llegó el cuadro, que era, esperábamos que iba a ser bien grande, llegó una paginita, un cantito de papel. Sigue siendo bonito el cuadro, pero está bien pequeñito. No era lo que esperábamos. Sentimos que había engaño detrás de todo eso, ¿no? Y no les estoy mintiendo, el día de hoy he visto un texto en mi iPad que me está ofreciendo un trabajo en línea por Temu, para Temu. Y me están ofreciendo $2,500 a la semana trabajando 1 hora al día. Les puedo enseñar el texto al final del servicio, pero me gustaría hablar más con usted acerca de Romanos, capítulo 16. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es sencillo. Apártate de la versión Temu del Evangelio. No hay otras versiones del Evangelio. Hay un solo Evangelio. Pero que este Evangelio está siendo altamente atacado y distorsionado, presentándolo como algo que aparenta ser algo bueno, pero realmente no es lo que la palabra de Dios enseña. Y al fin del día, engaña. El argumento que tengo es el siguiente: debemos, como iglesia, proteger la unidad de la iglesia, apartándonos de todo lo que nos aparta del Evangelio. Debemos proteger la unidad que tenemos en el Evangelio, apartándonos de lo que nos aparta del Evangelio. Y estoy siendo bien intencional con la repetición de las palabras, de que debemos apartarnos de lo que nos aparta del Evangelio. Porque lo que nos une, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, no es ni el idioma, ni la cultura, ni que somos latinos, ni que estamos aquí y nos llevamos bien. Lo que nos une es el Evangelio de Cristo, que estando muerto nos ha dado vida y nos ha adoptado a su familia, para que aquí, desde este lugar, nosotros podamos ser una embajada del cielo aquí en la tierra, proclamando el Evangelio de Jesucristo como está presentado en las Escrituras, no siendo torsionados. Así que lo que voy a hacer el día de hoy es llevar esta idea de que debemos apartarnos de lo que nos aparta del Evangelio, y lo voy a estar desarrollando verso por verso. Verso 17, verso 18, cuando termine el verso 18, voy a dar un pequeño brinco al verso 21 al 23, y luego voy a regresar al 19 y el 20. Para que más o menos tenga una idea de cómo los voy a estar presentando. Así que vamos a comenzar con este verso 17 y mantenga en todo momento esta idea de que debemos apartarnos de lo que nos aparta del Evangelio. Pablo dice en el verso 17: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Pablo comienza este verso con un ruego.
Y esta es la segunda vez que hay un ruego, una exhortación específica. La otra fue al principio del capítulo 12. No sé si se acuerdan del capítulo 12, verso 1. Dice: así que, hermanos, os exhorto, les ruego por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debido a las misericordias de Dios al Evangelio, nuestra respuesta como creyentes al Evangelio debe ser darnos por completo. Y eso es lo que Pablo comenzó a decir en el capítulo 12. Ese es el ruego, pero ahora hay un ruego diferente. Es un ruego por unidad. Pero es un ruego por unidad que parece contradictorio, porque la manera de proteger esta unidad va a ser por medio de la división. Vamos a verlo. Porque aquí está diciendo: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones. Pablo está preocupado por las divisiones, por las personas que están causando divisiones dentro de la iglesia al tener un mensaje contrario al Evangelio. Hermanos, lo primero que quiero resaltar de este texto es que los falsos maestros han existido, existen y seguirán existiendo. No importa la época, no importa la cultura, no importa el entorno, los falsos maestros han estado, están y seguirán estando. Lo vemos desde los tiempos de Jesús. Jesús dijo en Mateo 7:15: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo mismo lo había dicho en otras cartas, como en 2 de Timoteo 4:3-4, donde dice: porque vendrá tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero no solamente podemos ir tan atrás como Jesús y la vida de Pablo, podemos ir tan atrás como el mismo jardín del Edén, donde la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Hermanos, hay falsos maestros aún dentro de iglesias saludables. Esto es lo que vemos aquí en la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era una iglesia ejemplar, era una iglesia que tenía muchos atributos buenos, y Pablo se había encargado a través de la carta de demostrarlo y resaltarlo. Lo había dicho al principio, Romanos 1:8. Dijo: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Esta es una iglesia que su fe es conocida por los alrededores. No solamente eso, en el capítulo 15 vuelve a exaltar lo que es la fe y lo ejemplar que era la iglesia. Dice: en cuanto a ustedes, hermanos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces de amonestarse unos a otros. Y aquí en el verso 19 dice: porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por ustedes. La iglesia en Roma es una iglesia saludable. Es una iglesia que tiene muchas cosas buenas, y aún así Pablo les está diciendo: vigilen y apártense de estos que están causando divisiones en contra del Evangelio. Nosotros nunca vamos a llegar a un nivel que vamos a estar exentos de que hayan falsas enseñanzas y que hayan falsas doctrinas que estén tratando de meterse dentro de la iglesia. Y es por eso que nosotros debemos estar alerta. Es por eso que nosotros debemos vigilar, como es lo que dice Pablo. Por eso Pablo va a ordenar dos cosas, y una de ellas es vigilar. Vigilen. Vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Pablo había dado este mandato similar en varias ocasiones, incluyendo en 2 de Timoteo capítulo 1, versos 13 y 14, él había dicho: retén la norma de las sanas palabras
que has oído de mí en la fe y el amor de Jesucristo, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Hermanos, debemos guardar el Evangelio. Debemos velar el mensaje que se nos ha sido dado. Debemos estar alerta en contra de las enseñanzas que estamos escuchando. Debemos ser vigilantes y examinar con mucho cuidado la enseñanza de la palabra de Dios. Debemos leerla, debemos estudiarla, debemos meditarla, debemos compartirla. Hermanos, no todo lo que aparenta ser bueno es bueno. Como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. No todo el que habla de piedad realmente la vive. Y no todo el que habla de amor realmente está hablando del amor de Dios. Pablo quiere proteger la unidad de la iglesia en Roma, exhortándoles a que sean capaces de discernir falsas enseñanzas que causan tropiezos con respecto al Evangelio. Pablo está protegiendo la unidad de la iglesia por medio de la oración. Voy a cambiar el micrófono porque siento que el micrófono es de Temu. All right. Entonces, se escucha mejor, ¿no? Ok. Gloria a Dios. Este no es de Temu. Pablo está protegiendo la unidad de la iglesia por medio de la división. Dice, vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas de ustedes que ustedes aprendieron y se aparten de ellos, estén vigilantes, pero vigilantes para que se aparten de ellos. Quiero leer varios textos porque esta idea es un poco contraria a nuestra cultura del día de hoy. Una cultura que te va empujando a que todo tiene que ser acerca de la tolerancia. Y debemos presentar este mundo utópico donde nos vamos a aceptar todos de una manera en que reconozcamos en que todos los caminos te llevan al mismo sitio. Eso no es cierto. Entonces Pablo nos va a dar esta idea que es contracultura y por eso quiero leerlas en varias partes de las Escrituras. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, él dice, debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ahí va a describir cómo son estos hombres y al final en el verso 5 le dice, a los tales evita. Gálatas 1, 8 y 9 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Segunda Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Un poquito más adelante en el verso 14. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Pablo no sería muy popular el día de hoy. Tito capítulo 3, versos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Hermanos, ¿por qué estoy dando tantos ejemplos bíblicos de lo mismo? Es porque hoy en día el mundo valora más la unidad que la verdad. Vivimos en un mundo donde tener convicciones y vivir a base de esas convicciones es señal de intolerancia y donde el amor manifiesta esta idea falsa de que Dios es amor y todo es amor y el Evangelio es amor
Y tienen partes que son verdades, pero hay mucha distorsión en eso y debemos ser bien cuidadosos. El pastor John Piper dijo lo siguiente, él dice, no creo que se pueda amar a la gente si no se ama la verdad. ¿Cómo se puede hacer lo que es en última instancia bueno para la gente si no se tienen convicciones firmes sobre lo que es en última instancia bueno? Debemos conocer la verdad. El objetivo de vigilar por la enseñanza correcta y apartarnos de aquellos que están en contra de ellas es evitar las divisiones que menosprecien a Cristo y exalten a las personas. En otras palabras, vigila y apártate de toda enseñanza que pueda alterar la manera en que entiendes el Evangelio. Lo repito, vigila y apártate de toda persona y toda enseñanza que esté alterando la manera en que tú estás viendo y entendiendo y viviendo el Evangelio de Jesucristo en tu vida. Esto es lo que Pablo le dice a los Gálatas: yo me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Hermanos, el evangelio de Jesucristo es la doctrina más profunda que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras. Y el momento en que tú digas, sí, ya yo entendí el evangelio, necesito que me den algo más, o necesito aprender algo más, es el momento de que quiero sonarte las alarmas bien fuertes de que ten mucho cuidado porque ahí hay una distorsión bien grande. Recuerda algo bien importante. ¿Se acuerdan del capítulo 14? Donde Pablo hablaba de los asuntos de la conciencia. Donde Pablo hablaba de que habían hermanos débiles que estaban juzgando a los fuertes y habían hermanos fuertes que estaban juzgando a los, menospreciando a los débiles. Y Pablo dice, no hagan eso porque ustedes han sido salvados y rescatados, son parte de la familia. Esto es con respecto a cosas secundarias, asuntos de la conciencia dentro de la iglesia. Van a haber temas secundarios que Pablo dice, por eso no se dividan, por eso no se desprecien, por eso no se estén juzgando como que uno no es creyente porque piensa diferente a mí con estos asuntos de segunda línea, de segunda importancia. Pero ahora Pablo está diciendo algo diferente. Pablo no está diciendo lo que dijo en el capítulo 14, verso 5, que él dijo, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Eso es con respecto a cosas secundarias que fluyen del evangelio, no con respecto al evangelio. Pablo no está diciendo con respecto al evangelio que cada cual piense como quiera. Al fin del día todos vamos a llegar al mismo sitio. No. Pablo está diciendo que hay un cuerpo de doctrina que tenemos que estar alineados a la palabra del Señor y a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y a la enseñanza apostólica que nosotros vemos en las Escrituras. Nosotros tenemos que estar claros y entender acerca de Dios Padre. Él es santo, 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 todopoderoso. Debemos conocer sus atributos comunicables e incomunicables. Debemos saber su poder. Debemos conocer su aceidad, su magnificencia. Debemos reconocer quién es Dios. Debemos saber quién es su Hijo, Jesucristo, Dios Hijo, Dios encarnado. Debemos estar claros en que Cristo es la imagen del Dios invisible, como dice Pablo a los Colosenses, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud.
Hermanos, no podemos tener versiones diferentes sobre quién es Dios, sobre quién es su Hijo. No podemos tener versiones diferentes sobre quién es el Espíritu Santo, quien lleva a cabo la obra del Padre, quien nos convence de pecado, quien nos apunta al Señor Jesucristo. Y no podemos perder de perspectiva quiénes somos nosotros. El mundo está gritando que nosotros somos buenos, que hay grandes potenciales en nosotros mismos y que podemos alcanzar cualquier cosa por nosotros mismos. La palabra enseña algo totalmente distinto. La palabra enseña que no hay ninguno bueno, que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos necesitamos salvación. Con respecto a estas cosas y algunas otras, nuestra convicción debe ser de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, de acuerdo a la enseñanza apostólica que vemos en las Escrituras. En esto no hay negocio. En esto no hay manera de negociarlo. A eso me refiero. Aquí no vamos a tener cada cual su propia postura. Estas son cosas que son verdad o no son verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Hermanos y hermanas, el enemigo desde el principio está buscando la manera de distraer al pueblo de Dios con respecto a la verdad de Dios. Y por eso es que Pablo nos llama a vigilar y apartarnos de todo lo que nos aparta del Evangelio. Y vamos a ver dos razones específicas que él da en el verso 18. ¿Por qué es que debemos vigilar y apartarnos de estas personas? Él dice, verso 18, porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Primero dice que son esclavos del pecado, no son esclavos de Cristo. Aquellos que causan divisiones y tropiezos contra el Evangelio son esclavos de su propio apetito. Esto fue lo que Pablo dijo en Filipenses 3. Dice, porque muchos andan, verso 18, muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pablo ya ha hablado de este tema de ser esclavos. Nosotros o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Pero a alguien estamos sirviendo. Y aquellos que distorsionan el Evangelio no están sirviendo a Dios porque no están siguiendo a Dios. O somos esclavos de uno o somos esclavos del otro. Hermanos, y por eso es que debemos tener cuidado en a quién estamos siguiendo. ¿Estás siguiendo a alguien que realmente está siguiendo a Cristo? ¿O estás siguiendo a alguien que está siguiendo sus propios apetitos? Esa es la primera razón. La segunda razón, la cual debemos vigilar y apartarnos de estas enseñanzas que son divisorias contra el Evangelio, es porque estas personas que las enseñan son profesionales en lo que hacen. Son bien engañadores. Mira la parte B del verso 18, dice, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Qué interesante, porque dice que ¿cómo es el modo de operación de estos falsos maestros? De estas falsas enseñanzas, con palabras suaves, llamativas, elocuentes, palabras que se oyen bien, palabras que cuando las escuchas tú dices, no había escuchado eso nunca, eso suena muy llamativo. Son palabras que son atractivas para el corazón de las personas y para la mente, los oídos de las personas en general. Y dice que son
palabras lisonjeras. Esta es una palabra bien interesante porque la palabra en griego es la palabra eulogía. Eulogía está dividido en dos palabras, que significa bendición, amén, que significa bueno, amén, mi esposa se llama algo bueno, algo de bendición. Logía, que viene del logos, que viene de palabra, literalmente significa una palabra buena. Una palabra buena. Los falsos maestros están diciendo palabras que se escuchan de bendición porque tienen un sentido de distorsión y de engaño. Lo que los falsos maestros van a estar diciendo no son palabras que van a ser difíciles de escuchar. Van a ser palabras atractivas que van a sonar como una bendición para tu vida. Por eso es que hay que estar vigilante. Por eso es que hay que conocer el Evangelio. Porque si no conocemos la verdad de la palabra de Dios, cualquier mentira puede ser confundida por la verdad. Porque te la van a estar presentando de una manera bien atractiva que va a sonar como algo que tú necesitas. Va a parecer como un Temu, ofreciéndote algo bueno, llamativo, a gran precio, algo que no puedes dejar pasar, pero que te destruirá por siempre. John Piper, otra vez citándolo, dice: así que la razón por la que debemos estar tan atentos a la doctrina bíblica es que quienes se apartan de ella se llevan consigo a la gente sencilla que son ignorantes a la palabra. Y lo hacen con un lenguaje agradable y llamativo que se presenta como una bendición. Los falsos maestros no consiguen seguidores siendo rudos, sino siendo amables. Un ejemplo de esto en la historia es el ejemplo de Arrio. Arrio fue un presbítero que se le consideró, obviamente por su nombre, el fundador del pensamiento del arrianismo, que sostiene que Jesucristo no fue coeterno con Dios Padre, sino que fue creado antes del tiempo. En palabras sencillas, Arrio nunca creyó que Jesús es Dios. Pero escuche lo que se decía de Arrio. Parker Williamson dice lo siguiente acerca de Arrio. Dice: Arrio era un hombre brillante, enérgico y atractivo, el tipo de ciudadano al que cualquier club rotario acogería con agrado. Cantaba cánticos y enseñaba historias de la Biblia a los fieles los miércoles por la noche. Era un hombre inmensamente popular. Su historia nos recuerda que la herejía no nos obliga a creer a la fuerza, sino que nos seduce. Qué interesante, ¿no? Ejemplos como el de Arrio abundan el día de hoy. Hombres carismáticos con un gran don de la retórica, del hablar, que son llamativos y atractivos para el ojo humano. Ese tipo de hombres se están apoderando de los púlpitos en las iglesias el día de hoy y la gente no puede discernir entre la verdad y la mentira. Hoy no voy a mencionar nombres acerca de quiénes serían estas personas el día de hoy. Se los puedo dar al final cuando salgamos. Lo que sí quiero mencionar son algunas creencias, algunas ideas que son compartidas el día de hoy, que sí son falsas, son seductivas, son atractivas y que debemos vigilar y apartarnos de ellas. La primera que quiero mencionar es el evangelio de la prosperidad. Como Pablo había dicho, no es que hay otro evangelio. El evangelio de la prosperidad es la creencia de que seguir a Jesucristo siempre viene acompañado de bendiciones financieras o materiales. El evangelio de la prosperidad se ha infiltrado aún en nuestras iglesias cada vez que pensamos que Dios nos debe algo
por el mero hecho de que le estamos siguiendo. ¿Alguna vez algo ha salido de la manera que no esperabas y le has reclamado a Dios como si Dios te debiera algo? Si tú crees que Dios te debe algo, lamentablemente estás informado por este falso evangelio de la prosperidad. Y es momento de que te arrepientas de ese sentir y que realmente creas que su gracia es suficiente. Dios no te debe nada. Una segunda enseñanza es el moralismo. La creencia específica de que debo tener buenas convicciones morales y perseguir la santidad, pero escucha con el propósito de obtener aceptación y bendición de parte de Dios. Tengo que vivir de cierta manera a ver si Dios me acepta. ¿Tú crees que tu salvación depende de lo que tú hagas? Si es así, también debes arrepentirte de tu pecado. Porque no hay nada que puedas hacer para ganar la salvación. Solo creer en la obra redentora de Cristo. Cristo es suficiente. Algo más que quiero tocar con respecto a este tema. Son doctrinas secundarias que han sido elevadas a un nivel primario. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Me estoy refiriendo de que nuestra doctrina, nuestra enseñanza va a fluir de lo que es la obra redentora de Jesucristo y el Evangelio. Y hay muchas veces en que tenemos creencias doctrinales que las elevamos como si fueran más importantes que el Evangelio, y sin darte cuenta te distraen y te distorsionan el Evangelio pensando en cosas que son secundarias o terciarias, que no tienen el mismo nivel de importancia. Esto puede ser posturas con respecto al bautismo del Espíritu Santo, posturas con respecto al bautismo de infantes o de adultos, posturas con respecto a asuntos de la conciencia, posturas con respecto a Israel o el fin de los tiempos, las cuales estamos pensando todo el tiempo en esto y distorsionamos sin darnos cuenta el Evangelio mismo. La pregunta que yo tengo para ti: ¿está el Evangelio? ¿Está el Evangelio informando tu postura o está tu postura informando al Evangelio? Hermanos, arrepintámonos de distorsionar el Evangelio de esta manera y reconoce que la doctrina más profunda que tenemos en las Escrituras es el Evangelio mismo de Dios en su Hijo Jesucristo. Ahora debo hacer un alto para traer varias advertencias con lo que he estado hablando, porque debemos apartarnos de lo que nos aparta del Evangelio. Debemos ser un soldado que no se mezcla con las cosas del mundo. Debemos ser un atleta que corre la carrera con paciencia. Y debemos también ser un labrador que se va a regocijar con los frutos que vamos a estar recogiendo. Pero tengan mucho cuidado, hermanos, de no convertirse en un perro policía. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces vamos a defender la doctrina y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad, tipo perro policía. En el aeropuerto habían unos perros policías que lo único que hacen es buscando a ver dónde hay droga. Ellos están huele. Ellos están buscando dónde está la droga, dónde está eso, dónde está. Están programados para eso. Y muchas veces hay muchos cristianos que lamentablemente están viviendo su vida cristiana buscando a ver dónde está lo falso. Y dónde está lo falso, y eso es falso, y aquello es falso, y aquello es falso, y aquello es falso, y aquello es falso. Y la belleza del Evangelio y el gozo del Evangelio se lo pierden por todo el tiempo estar buscando lo falso. Debemos tener cuidado en no convertirnos en ese tipo de perro policía que lo único que va a estar buscando es dónde está lo falso. Y hay veces que van a haber cosas que son de segundo nivel, de asuntos de conciencia, donde vas a entrar en un conflicto con tu hermano y no lo vas a amar
porque estás viendo lo falso en todo. Tengamos mucho cuidado con eso. Otra advertencia que quiero dar es que tu vida proteja la unidad del Evangelio aquí en la iglesia. Tu vida debe proteger la unidad del Evangelio y que también tu vida proyecte el Evangelio para los que están fuera de la iglesia. Debemos vigilar y apartarnos de aquellos que engañan con otro evangelio. Y no debemos vivir vida junto con ellos. Acuérdense que son falsos y buscan destruir, pero tenemos una pregunta que resolver. ¿Qué hacemos con aquellos que no están en la iglesia y que sabemos que son contrarios al evangelio y que Dios en su providencia los ha puesto bien cerquita de ti? Tan cerquita de ti como en tu propio hogar, o un familiar, o un vecino, o un compañero de trabajo. ¿Será que vas a llegar el día de hoy y vas a decir, el pastor dijo que te vigile y que me aparte de ti? No, acuérdense que estamos hablando que debemos vigilar y apartarnos de todos aquellos que, llamándose ser cristianos, están enseñando un evangelio falso. De esos vigila y apártate de ellos. Pero Dios ha puesto gente en tu familia, en tu vecindario, en tu área de trabajo, donde tú vas a proyectar el evangelio, vas a mostrarles el evangelio. El evangelio que ellos están en contra es el evangelio que ellos necesitan y necesitan ver en tu vida y escuchar de parte de tus labios. Debemos obedecer lo que Pablo dice aquí en el capítulo 16, sin desobedecer lo que él ya había dicho en el capítulo 12. ¿Qué dijo en el capítulo 12? Les recuerdo, Romanos 12, verso 14 y el 18, dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Verso 18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Así que vamos a obedecer el capítulo 16 sin desobedecer el capítulo 12. Hermanos, que tu vida proteja la unidad del evangelio aquí en la iglesia, pero que proyecte el evangelio hacia los de afuera. Y recuerda el gran tesoro de las relaciones que tenemos en el evangelio. Ese fue el mensaje de la semana pasada. No lo voy a predicar de nuevo porque ya usted lo escuchó la semana pasada. Y yo sé que usted ha estado tomando notas durante la semana de todo lo que anotó y repasándolo y todo eso. Así que no hay necesidad de predicarlo nuevamente. Pero sí quiero resaltar que Pablo va a continuar su lista en cierta manera. Y aquí quiero brincar a los versos más adelante, el 21 hasta el 23. Porque si se recuerdan, los primeros 16 versículos del capítulo 16 eran saludo a tal, saluden a este, saluden a fulano, saluden a mengano, saluden al otro. Y ahora, luego de hablar acerca de los que tienen que vigilar y apartarse de ellos, en el verso 21, él habla de Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, yo Tercio, escribo la carta, los saluda en el Señor, Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. Al principio del capítulo, Pablo quería que la iglesia en Roma y otras iglesias enviaran unos saludos a personas específicas, y ahora personas específicas que trabajan con Pablo están enviando saludos a la iglesia de Roma. Aquí vemos el hermoso retrato de la colaboración en el evangelio. Timoteo, lo dice, es un hijo en la fe de Pablo. Lucio, Jasón, Sosípater, parientes judíos. Tercio, su amanuense o su escritor. Vemos que Tercio es el que escribe la carta a los romanos. Obviamente Pablo es el que está siendo el autor o el autor intelectual de la misma, inspirado por Dios. Vemos a Gayo mostrando hospitalidad. Se cree que Gayo era donde Pablo se quedaba y era donde se cree que Pablo está escribiendo la carta de Roma en Corinto.
Erasto, tesorero de la ciudad de Corinto, y Cuarto, que no dice nada de Cuarto, pero posiblemente Cuarto era hermano de Tercio. Tercio significa tercero, y él es el cuarto. Aquí hablando de originalidad con respecto a los nombres. No sé qué nombre poner, tercero. Otro más, cuarto. Qué bendición ver la colaboración en los hermanos en Cristo. Así que no vamos a rechazar a todo el mundo, vamos a colaborar con los que están en Cristo. Pero ahora regresemos al verso 19. Porque el verso 19 se convierte como en un pequeño resumen de lo que Pablo había estado diciendo en el verso 17 y 18. Tienen que vigilar, tienen que apartarse porque estos falsos maestros son de esta forma. Y el verso 19 dice, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Hermanos, debemos proteger la unidad de la iglesia apartándonos de todo lo que nos aparta del evangelio. Pablo reconoce la obediencia de la iglesia en Roma y se regocija por ellos, pero al mismo tiempo sabe que ellos deben crecer en discernimiento. Deben estar alerta ante los falsos maestros que siempre han existido. Para resumir esta parte quisiera simplemente leer un comentarista que dice, Pablo insta a los romanos a aumentar en discernimiento. En general está muy contento con ellos. Es cierto que ustedes viven en obediencia a lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. En resumen, es como si estuviera diciendo, quiero que sean expertos en el bien y que tan siquiera sean principiantes en el mal. Ese es el resumen de lo que Pablo está enseñando. Como les había dicho al principio, las falsas enseñanzas siempre han existido. Lo predicó Pablo, lo predicó Jesús, lo vemos en el Antiguo Testamento. La falsa enseñanza y los falsos maestros también existen ahora y seguirán existiendo. Seguirán existiendo alrededor nuestro, pero no por siempre. Pablo exhorta a la iglesia en Roma a que sean vigilantes del evangelio y se aparten de estas personas, que permanezcan en la obediencia, que crezcan en discernimiento. Pero ahora les va a hablar de la certeza y la esperanza en el verso 20. Y el verso 20 él dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hermanos, la esperanza de la iglesia en Roma y la esperanza de Pablo y la esperanza de la iglesia hoy, la esperanza tuya y mía, es que Dios, el Dios de paz, aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Qué interesante porque dice el Dios de paz aplastará. Eso no suena muy pacífico que digamos. El Dios de paz aplastará. Y hay algo que debemos entender, hermanos. Para que podamos tener la plenitud de la paz de Dios, tiene que haber una ausencia total de todo lo que es contrario a Dios. Por eso es que tiene que haber destrucción de todo lo que es la maldad y el pecado para que pueda haber esa paz de Dios. Dice, pronto aplastará a Satanás debajo de los pies de ustedes. Si usted ha leído la Biblia, este texto inmediatamente puede llevarlo a un pasaje en Génesis. Y si usted ha estado atendiendo la escuela dominical en las últimas semanas y los miércoles se ha hasta predicado de ese texto al cual Pablo está haciendo referencia. Está haciendo referencia en que pronto Dios va a aplastar la cabeza de Satanás. Y esta idea es la que vemos en Génesis 3:15.
donde vemos el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, donde luego de la caída, luego de una palabra lisonjera de parte de una serpiente que dijo algo llamativo, que distorsionó la verdad, Adán y Eva pecaron y se rebelaron en contra de Dios. Y a consecuencia de su pecado viene el juicio de Dios, pero dentro de ese juicio hay una promesa de salvación. Y eso es lo que aparece en Génesis 3:15, y a eso es que Pablo está haciendo referencia. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, la de la serpiente, y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Hermanos, hay una enemistad entre la simiente de la serpiente, de Satanás, y la simiente de la mujer, que son los hijos de Dios. Uno representa lo que son contrario totalmente a Dios, y otro representa a lo que Dios está salvando por medio de su promesa. A través de las Escrituras nosotros vemos cómo se va desarrollando este plan, donde está la serpiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, el pueblo de Dios, en contra. Y vemos que el pueblo de Dios está siendo atacado una y otra vez por la simiente de la serpiente. Pero Pablo nos está diciendo que esta dinámica de la enemistad que hay entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, esto va a acabar pronto. Esto va a acabar pronto. En el libro de Samuel, de manera específica, hay 3 imágenes en las cuales está la semilla de la serpiente atacando a la semilla de Dios. Lo vemos específicamente cuando los filisteos se llevan el arca y ponen el arca delante del dios Dagón. Y al día siguiente amanece el dios Dagón en el piso con la cabeza cortada. El segundo ejemplo que vemos en Samuel es el ejemplo de David y Goliat, y este ejemplo yo creo que es bastante conocido. Vemos a un representante de la simiente de la serpiente atacando o queriendo dañar a los hijos de Dios, y viene alguien en representación del pueblo de Dios, un jovencito, David, que con una piedra tumba al gigante y le corta la cabeza. Vemos un tercer ejemplo en el rey Saúl, que quería matar al que fue ungido como rey, al rey David. Y el rey David, tipo de Cristo, no se defendió ni una sola vez, y el rey Saúl termina muerto, cortado en la cabeza. Todo esto nos está apuntando a lo que Dios estaba y iba a hacer específicamente con la persona de Cristo. Como escucharon en la clase de hoy, pareciera ser que David iba a ser esa simiente, esa semilla, ese hijo de Dios, ese rey que iba a ser establecido y que de ahí se iba a desarrollar toda la bendición de Dios. Pero para los que estuvieron en la clase, ese no era. David no era. Segunda de Samuel 7, 12 y 13 dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. La vida del rey David apuntaba a la vida de Cristo, y es Cristo la simiente de Dios que aplasta la cabeza de Satanás. Es lo que vemos en Colosenses capítulo 2. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos,
Cristo es Dios encarnado que vivió, murió y resucitó para dar vida a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él para salvación. Cristo ha completado nuestra salvación. Y por eso hemos dicho que Dios nos salva en Cristo. Nos ha salvado en Cristo, pero nos está salvando en Cristo y nos salvará de manera definitiva cuando estemos delante de su presencia con cuerpos glorificados. De la misma manera en que hemos enseñado en que la salvación es pasado, presente y futuro, de la misma manera Cristo ha derrotado a Satanás. Lo está derrotando y lo derrotará de manera definitiva cuando venga de nuevo por su iglesia. Hermanos, Cristo ha aplastado la cabeza de Satanás y por eso tenemos victoria sobre la muerte y el pecado. Cristo está aplastando la cabeza de Satanás ahora cada vez que hay una persona que viene de muerte a vida y cada vez que nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Y Cristo está aplastando la cabeza de Satanás cada vez que nosotros estamos rendidos a la voluntad de Dios. Hermanos, Cristo aplastará la cabeza de Satanás de forma definitiva cuando venga por su iglesia. En fin, hermanos, debemos proteger la unidad de la iglesia, apartándonos de todo lo que nos aparta del Evangelio. Nuestra victoria en Cristo es segura. Pero por un poco de tiempo nosotros debemos ser pacientes y descansar en que el plan de Dios es perfecto. Pablo está animando a la iglesia en Roma que en medio de los falsos maestros deben vigilar y apartarse porque Dios pronto le aplastará la cabeza de forma definitiva a Satanás. Quiero hacer unas preguntas de aplicación. Con esto termino. Con respecto a vigilar lo que nosotros estamos escuchando, quiero hacerte la pregunta: ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Yo te exhorto a que permitas que creyentes maduros en la iglesia o alguno de los pastores pueda recomendarte otras enseñanzas o otros pastores para que puedas escuchar sana doctrina. Hay veces que sin darnos cuenta estamos escuchando personas lisonjeras que suenan bien, pero que te están alejando del Evangelio y no te estás dando cuenta. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a enseñanzas por este medio. Y ahora más que nunca debemos ser bien cuidadosos con respecto a quién estás escuchando y a quién estás permitiendo que sus enseñanzas consuman y se apoderen de lo que tú estás pensando. Ten cuidado en con quién estás escuchando. Número 2. La dieta principal de la palabra de Dios en tu vida debe ser la que te está proveyendo la iglesia. Hermanos, hay muchas iglesias que no están predicando la palabra de Dios. Y nosotros tenemos mucho por aprender y mucho por crecer, pero eso no es el caso en este lugar. Aquí se está enseñando la palabra de Dios. Domingos en la mañana, escuela dominical, domingos en el servicio, domingos en la tarde, los miércoles en la tarde. Hay grupos de estudio, hay reuniones en los hogares de vez en cuando. Hermanos, hay muchas oportunidades para crecer en la palabra de Dios, pero debes tener cuidado en que la dieta principal de tu consumo de la palabra lo estés obteniendo de afuera. No voy el miércoles, no voy el domingo, solamente voy una vez a la semana, una vez cada 2 semanas y me alimento de otras cosas. Mucho cuidado. Porque esas son las maneras en que el enemigo se mete para traer enseñanzas lisonjeras. Ten cuidado. Y no todo es regaño y no todo es alerta.
quiero que nos gocemos. Quiero que nos gocemos en la obediencia de esta iglesia, en la obediencia de muchos de ustedes que están fervientemente creciendo en la palabra del Señor, ayudándose unos a otros, siendo hospitalarios, avanzando el reino de Dios. Protejamos esa unidad. Sigamos creciendo en la palabra del Señor. Mostremos hospitalidad unos con otros. Hermanos, no salga de aquí sin a lo mejor invitar a alguien a almorzar y conocerle y compartir las grandezas del Señor juntos. Nos necesitamos y Dios le ha placido salvarnos por el poderoso evangelio de Jesucristo, el cual debemos velar, cuidar y vigilar y apartarnos de todo aquel que nos aleja de Él. Pongámonos de pie, hermanos.